el faro que guió a los ciudadanos de la República hacia la lucha por las reivindicaciones sociales y patrióticas en el periodo revisionista y abolicionista. Hace referencia a la serie de ideales, movimientos y líderes que inspiraron a la población a cuestionar y desafiar las estructuras de poder establecidas. Este proceso generalmente surgió como respuesta a las injusticias sociales y la desigualdad económica, también la falta de derechos fundamentales. Durante este periodo, los ideales de libertad, justicia e igualdad se convirtieron en guías para muchos ciudadanos. El pensamiento ilustrado y las ideas sobre derechos humanos, especialmente influidas por las revoluciones americana y francesa, brindaron una base ideológica para estos movimientos. La sociedad empezó a reconocer la necesidad de cambios profundos en los sistemas económicos, políticos y sociales, llevando a una postura revisionista de las normas y leyes vigentes que perpetuaban las desigualdades y el abuso de poder. Los movimientos abolicionistas jugaron un papel crucial al desafiar el sistema de esclavitud, promoviendo una ética de dignidad humana y derechos igualitarios para todos, independientemente de su raza. El abolicionismo, en este sentido, no solo fue una lucha contra la esclavitud, sino también contra un sistema opresivo que negaba los derechos y la autonomía de varios sectores de la población. Al mismo tiempo, se promovieron las reformas en torno al sufragio, la redistribución de tierras y los derechos laborales, así como la educación pública y universal. Estos movimientos y figuras inspiradoras actuaron como faros para la población, guiando el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Algunos acontecimientos destacados fueron la Guerra de Independencia en 1775 a 1783, Fugitiva Slav Act en 1850, publicación de La cabaña del tío Tom 1852, Guerra Civil Americana 1861 a 1865, Proclamación de Emancipación 1873. Algunos personajes importantes de esto son Frederick Douglass, defensor de los derechos de los afroamericanos. Harriet Tubman fue una ex esclava y activista que ayudó a los cientos de esclavos a escapar a través del ferrocarril subterráneo. William Lloyd Garrison, editor del periódico abolicionista The Liberator. Sojourner Truth, ex esclava y activista tanto de los derechos de las mujeres como de los derechos civiles. John Brown fue un ferviente abolicionista que creía en la acción armada para poner fin. ¿Por qué se inicia el periodo revisionista de la historia de Panamá? El periodo revisionista de la historia de Panamá surge como respuesta a la necesidad de cuestionar y reinterpretar las narrativas históricas oficiales que habían prevalecido desde la independencia de Panamá de Colombia en 1903. Este enfoque busca revisar críticamente los relatos tradicionales, generalmente escritos desde una perspectiva elitista o colonialista, y resaltar las contribuciones de grupos marginados, así como factores sociales, políticos y económicos omitidos o minimizados en la historia oficial. Factores que impulsaron el revisionismo histórico en Panamá. 1. La identidad nacional y autodeterminación. La historia oficial en Panamá, especialmente después de la independencia y bajo la influencia de Estados Unidos por la construcción del Canal de Panamá, fue escrita en gran medida desde una perspectiva que reforzaba la dependencia política y económica de Estados Unidos. La historiografía revisionista busca descolonizar esta narrativa, reforzando la identidad panameña y revalorizando su proceso de independencia y autonomía. 2. Rescate de la historia de los grupos marginados. El revisionismo intenta recuperar y visibilizar la participación de afrodescendientes, indígenas y campesinos en la historia de Panamá, así como su papel en la construcción del país y del canal. Estos grupos fueron esenciales en el desarrollo de la nación, pero su presencia fue en gran medida omitida o marginalizada en la narrativa oficial. 3. Revisión del papel de Estados Unidos. La presencia estadounidense en Panamá y el control sobre el Canal de Panamá
fue un tema central de la historia nacional. El revisionismo cuestiona las narrativas que justificaban esta intervención y aboga por una visión que enfatice la soberanía y los impactos sociopolíticos negativos que esta relación tuvo sobre el país y sus ciudadanos. 4. Movimiento intelectual y político global. En América Latina, los movimientos de izquierda y de liberación nacional de mediados del siglo XX inspiraron a los historiadores panameños a cuestionar las versiones oficiales de la historia. El pensamiento crítico y los movimientos revolucionarios influyeron en los historiadores a buscar versiones alternativas que reflejaran la mejor realidad de la mayoría de la población. 5. Recuperación del canal y movimiento nacionalista. Con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 y la devolución del canal en 1999, surgió un resurgimiento del orgullo nacionalista y la necesidad de comprender la historia de Panamá desde una perspectiva más soberana e independiente, fomentando una historiografía centrada en los intereses panameños. Este periodo revisionista, que aún continúa, ha permitido que la historia de Panamá se estudie de manera más inclusiva y profunda, abarcando las complejidades y diversidades del país, además de promover una identidad nacional más sólida y autónoma. ¿Cuándo se inicia el periodo revisionista de la historia de Panamá? El periodo revisionista de la historia de Panamá comenzó en la década de 1960 y 70, impulsando en gran parte por el contexto político y social de la época. Durante estos años, Panamá, como muchos otros países de América Latina, vivía en un momento de creciente nacionalismo y de movimientos que cuestionaban las narrativas oficiales impuestas por las élites y las potencias extranjeras, especialmente en relación con el papel de Estados Unidos en el país. Algunos factores claves que marcaron este inicio fueron: 1. Influencia de movimientos intelectuales y de izquierda en América Latina. En los años 60 había un auge de movimientos de liberación nacional y pensamiento crítico en la región, lo que llevó a académicos panameños a revisar críticamente la historia y buscar una interpretación más alineada con los intereses y la identidad nacional. 2. Auge del nacionalismo y lucha por el canal. La década de 1960 fue también un periodo de efervescencia nacionalista en Panamá, en parte debido a los conflictos por la soberanía del Canal de Panamá y la zona del canal. En 1964 ocurrieron los disturbios conocidos como el Día de los Mártires, cuando estudiantes y ciudadanos panameños protestaron en la zona del canal. Estos eventos impulsaron la reflexión crítica sobre la relación histórica entre Panamá y Estados Unidos. 3. Gobierno de Omar Torrijos, 1968-1981. Con la llegada al poder de Torrijos en 1968, se reforzó una política nacionalista que promovía el orgullo y la identidad panameña. Durante su gobierno se apoyaban iniciativas educativas y culturales que incentivaron la revisión de la historia oficial, destacando los aportes de sectores marginados y fomentando una narrativa que resaltaba la independencia y soberanía panameña. 4. Firma de los tratados Torrijos-Carter, 1977. Estos tratados, que establecieron la devolución gradual del canal a Panamá, simbolizaron un avance hacia la autodeterminación del país y marcaron un hito en la conciencia nacionalista panameña. Este contexto estimuló a historiadores y académicos a cuestionar la historia oficial y a construir una narrativa histórica más centrada en los intereses de Panamá. A partir de este momento, el revisionismo histórico ha continuado evolucionando, abordando temas como el rol de los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las clases populares en la historia de Panamá. También, ¿en qué se pudo abordar el revisionismo en los temas con el rol de afrodescendientes, los pueblos indígenas y las clases populares en la historia de Panamá?
El revisionismo histórico en Panamá ha abordado estos roles y reconocer su contribución esencial en la formación de la identidad panameña y en el desarrollo económico, social y cultural del país. La historiografía oficial había entendido a minimizar o incluso a omitir estas contribuciones, por lo que el revisionismo buscó incluir estas perspectivas. Aquí se detallan, o puedo decir, cómo fueron abordados algunos de estos temas. Afrodescendientes en la historia de Panamá, afrodescendientes. Con la construcción del Canal de Panamá o el Canal de Panamá, el revisionismo histórico ha resaltado la participación crucial de los afrodescendientes, en su mayoría caribeños, en la construcción del Canal de Panamá. Estos trabajadores, a menudo sujetos a condiciones laborales extremas y discriminación, desempeñaron un papel fundamental en la finalización de esta obra, aunque su contribución fue ampliamente ignorada en los relatos oficiales. También está el legado cultural de resistencia. El revisionismo también ha revalorizado el impacto cultural de las comunidades afrodescendientes, que incluyen música, danza, religión y tradiciones como el Congo y la influencia en la cocina y el idioma. Igualmente, se ha destacado su lucha por derechos civiles y laborales en el siglo XX, que contribuyeron a reformas significativas en el país. 2. Los pueblos indígenas. Entre esas está lucha por la tierra y la autonomía. Los movimientos revisionistas han subrayado la resistencia indígena frente a la política de despojo y marginalización de sus territorios ancestrales. Especialmente se ha dado visibilidad a la creación de la comarca Gunayala en 1938, resultado de la Revolución Tule de 1925, en la que el pueblo guna luchó por su autonomía y sus derechos sobre sus tierras. También está la preservación cultural y ecológica. Los indígenas han sido reivindicados como protectores de la biodiversidad y defensores de la sostenibilidad ecológica, especialmente en el contexto del Darién y la cuenca del Canal. También se ha revalorizado su lengua, su cosmovisión y su organización social, que contribuyen a la diversidad cultural de Panamá. También está la participación política y de derechos. El revisionismo histórico ha resaltado el papel de los pueblos indígenas en la lucha de sus derechos civiles y políticos a lo largo de los siglos XX y XXI, luchando contra políticas de asimilación cultural y promoviendo leyes que garanticen su autonomía. Clases populares y campesinas. Como estas están los movimientos sociales y sindicalismo. El revisionismo ha revisado la historia laboral y sindical en Panamá, enfatizando la participación de las clases populares en las luchas por derechos, labores, mejores salarios y condiciones de vida. El rol del campesinado y los obreros han sido centrales en las reformas agrarias y las protestas contra las intervenciones extranjeras. También está la contribución a la identidad nacional, como las clases populares han sido vistas en el revisionismo como los portadores de una identidad nacional panameña auténtica, representando en la música, las festividades y las tradiciones. Este enfoque que desafía la visión elitista y permite una mirada más inclusiva de lo panameño. También está la resistencia frente a intervenciones extranjeras. El revisionismo ha visibilizado el papel de las clases populares en la resistencia a la ocupación y control estadounidense. Ejemplos importantes son las protestas en 1964, en las que la clase trabajadora y estudiantil, en su mayoría de origen popular, jugaron un rol importante en la exigencia de soberanía sobre la zona del canal. En conjunto, el revisionismo en Panamá ha logrado un cambio de paradigma al incluir estos grupos en el relato nacional, reconociendo su protagonismo y rescatando la diversidad social y cultural del país. ¿En qué consistió el periodo revisionista en la historia de Panamá? El periodo revisionista en la historia de Panamá
que se desarrolló principalmente en la década de 1960 y 1970. Se centró en la revisión de los tratados que regulaban la relación entre Panamá y Estados Unidos, especialmente el Tratado Ay-Bunay-Varilla de 1903. Durante este tiempo, Panamá buscó recuperar más control sobre el canal y su soberanía. Este movimiento se caracterizó por una creciente conciencia nacionalista, protestas y una demanda de mayores derechos sobre el canal. La negociación culminó en la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, que se establecieron la transferencia del control del canal a Panamá para el 31 de diciembre de 1999. Este periodo fue clave en la consolidación de la identidad panameña y en la lucha por la soberanía nacional. A continuación, unos pequeños datos para aportar a esta información. Contexto histórico. Tratado Ay-Bunay-Varilla, 1903. Este acuerdo fue firmado entre Panamá y Estados Unidos poco después de la separación de Panamá de Colombia. Estableció la construcción del Canal de Panamá y otorgó a Estados Unidos el control sobre la zona del canal, lo que generó resentimiento entre los panameños por la percepción de que había sido impuesto. Desarrollo del revisionismo. Nacionalismo creciente. Durante las décadas de 1950 y 1960, el nacionalismo panameño se intensificó, se llevaron a cabo manifestaciones y movimientos estudiantiles que exigían cambios en los tratados y mayores soberanía o una mayor soberanía. Gobierno de Omar Torrijos. A finales de los años 60, el general Torrijos tomó el poder tras un golpe de Estado. Su régimen se enfocó en la revisión de los tratados y promovió una política de nacionalismo y desarrollo social. Negociaciones y resultados. Tratados Torrijos-Carter, 1977. Tras intensas negociaciones, estos tratados fueron firmados por el presidente estadounidense Jimmy Carter y Omar Torrijos. Establecían un cronograma para la transferencia del canal a Panamá que se completó el 31 de diciembre de 1999. Impacto social y económico. El proceso de revisión no solo fue político, sino que también buscó implementar reformas sociales y económicas en Panamá. El control del canal significó un cambio significativo en la economía del país. Legado. El periodo revisionista dejó un legado de mayor soberanía nacional y un sentido de identidad panameña. La lucha por el control de Panamá se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la intervención extranjera y en un hito en la historia política de América Latina. Por segundo punto, ¿cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representaron? Bueno, a continuación, por primera tenemos las protestas estudiantiles en 1964, eventos del 9 de enero. Un enfrentamiento entre estudiantes panameños y soldados estadounidenses en la zona del canal resultó en la muerte de varios panameños. Este hecho desencadenó una serie de protestas masivas y un aumento del nacionalismo. Por segundo, la huelga de 1968. Los trabajadores panameños, especialmente en el sector portuario y canalero, realizaron huelgas para exigir mejores condiciones laborales y el fin del control estadounidense. Esto se enmarcó en un contexto más amplio de demandas sociales y económicas. El golpe de Estado de 1964.
El ascenso de Omar Torrijos al poder tras el golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias marcó un cambio en la política panameña. Torrijos promovió el nacionalismo y la revisión de los tratados, consolidando el movimiento en favor de la soberanía. Por cuatro, movimientos sociales y campañas de concientización. Durante la década de 1970, se organizaron diversas campañas para educar a la población sobre la importancia de recuperar el control del canal. Esto incluyó la participación de sindicatos, organizaciones estudiantiles y comunidades. Por quinto, negociaciones y referéndums. La discusión y aprobación de los tratados Torrijos-Carter fueron precedidas por un debate intensos y un referéndum en 1977, donde se validó el acuerdo a pesar de las oposiciones de sectores nacionalistas. Por sexto, manifestaciones y paros nacionales. A lo largo del periodo se realizaron numerosas manifestaciones y paros nacionales en apoyo a la recuperación del canal, reflejando un amplio consenso entre diversos sectores de la sociedad panameña. Y por último, estas luchas no solo fueron clave para la revisión de los tratados, sino que también contribuyeron a la construcción de una identidad nacional y al fortalecimiento del movimiento por la soberanía panameña. Muchas gracias. ¿Por qué y cuándo se inicia el periodo evolucionista? El periodo evolucionista de la historia de Panamá se inició en el siglo XIX, cuando las ideas de libertad y derechos humanos empezaron a ganar fuerzas en América Latina y otras partes del mundo. Durante esta época, los movimientos evolucionistas surgieron como respuesta a la explotación y la esclavitud que afectaba a gran parte de la población afrodescendiente en el país, heredada de la época colonial española. ¿Por qué se da el periodo evolucionista? El periodo evolucionista en la historia de Panamá se da en el contexto de la lucha por la independencia, la consolidación de la identidad nacional y las influencias externas que motivaron cambios significativos en el país. A grandes rasgos, este periodo se enmarca dentro de un proceso evolutivo de transformación política, social y económica, que comenzó a mediados del siglo XIX y se intensificó en el siglo XX. El movimiento evolucionista también fue impulsado por activistas y líderes que presionaron para que se reconocieran los derechos de los afrodescendientes y se pusiera fin a la esclavitud. En 1851 se logró la abolición de la esclavitud en Colombia, de la cual Panamá formaba parte en aquel entonces, lo que marcó oficialmente el fin de la esclavitud en el Istmo. Este proceso evolucionista abarca desde la independencia de España en 1821 hasta que la abolición definida de la esclavitud en 1851, cuando Panamá formaba parte de la República de la Nueva Granada, actualmente Colombia y Panamá. Durante este periodo, la influencia de las ideas liberales, la creciente presión de la comunidad afrodescendiente y los cambios económicos que hicieron que la esclavitud se volviera insostenible. Este cambio no solo transformó la vida de miles de personas en Panamá, sino
que también estableció las bases para la inclusión y los derechos de los afrodescendientes en el país. Una lucha que aún continúa en diversos ámbitos sociales y culturales. Este proceso evolucionista abarca desde la independencia de España en 1821 hasta la abolición definida de la esclavitud en 1851, cuando Panamá formaba parte de la República de la Nueva Granada, actualmente Colombia y Panamá, como había mencionado anteriormente. Durante este periodo, la influencia de ideas liberales, la creciente presión de la comunidad afrodescendiente y los cambios económicos que hicieron que la esclavitud se volviera insostenible. El periodo abolicionista en Panamá consistió en una serie de reformas y movimientos, tanto legales como sociales, que buscaban la eliminación gradual de la esclavitud, dado que la economía de Panamá y de América Latina estaba profundamente ligada a la mano de obra esclava. Este proceso fue inmediato ni fácil. No fue inmediato ni fácil. En su lugar, se implementaron medidas que buscaban reducir la esclavitud de manera progresiva. Abolición final y culminación del periodo. El 21 de mayo de 1851, en Colombia, que incluía Panamá, proclamó la abolición definitiva de la esclavitud. Este decreto fue impulsado por las reformas liberales de la época y el deseo de eliminar una institución que ya era vista como incompatible con los principios republicanos. La abolición no fue solo un acto de reforma, sino también una necesidad política y social, debido a que las presiones de los afrodescendientes y los cambios económicos requerían una respuesta que se alineara con las ideas de igualdad y libertad que defendían los movimientos independentistas. Sin embargo, la abolición formal no implicó una integración automática ni igualdad de derechos para la población afrodescendiente. La transición de esclavos y ciudadanos libres fue complicada, ya que muchos antiguos esclavizados carecían de recursos económicos y continuaron trabajando en condiciones de explotación bajo el sistema de servidumbre o salarios bajos. Luchas y eventos emblemáticos del periodo abolicionista en Panamá. La influencia de la Revolución Haitiana. La independencia de Haití en 1804 inspiró a los esclavos de toda América Latina, incluido Panamá, a luchar por su libertad. Este evento demostró que la esclavitud podía ser vencida y se convirtió en un símbolo de esperanza. Las políticas de Simón Bolívar en la Gran Colombia. Aunque Bolívar no logró la abolición total de su esclavitud en sus tiempos, sus políticas y discursos promovieron la igualdad y libertad. Bolívar fue un abolicionista en términos ideológicos y buscó implementar reformas progresivas en los territorios de la Gran Colombia. Las revueltas y resistencias afrodescendientes. Los afrodescendientes esclavizados en Panamá, al igual que en otras regiones, protagonizaron revueltas y actos de resistencia que buscaban su libertad. Aunque estas manifestaciones a menudo eran reprimidas, dejaron claro el descontento y la voluntad de luchar por sus derechos. El impacto de la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril en Panamá en 1850 atrajo a trabajadores de diversas partes del mundo,
lo que contribuyó a la disminución de la dependencia en la mano de obra esclava. Ayudó a consolidar un contexto en el que la esclavitud ya no era económicamente viable. Consecuencia del periodo abolicionista. La abolición de la esclavitud en Panamá fue un paso fundamental para la población afrodescendiente, pero no fue el fin de la lucha por la igualdad. Tras la abolición, los afrodescendientes enfrentaron otros retos como el racismo, la pobreza y la falta de acceso a la educación y a los recursos económicos. Sin embargo, con el tiempo, las comunidades afrodescendientes lograron establecerse y conservar sus tradiciones y su cultura, jugando un papel fundamental en la historia de Panamá y desarrollo de Panamá. En conclusión, el periodo abolicionista en Panamá fue un proceso complejo que se desarrolló en varias etapas y estuvo marcado por la influencia de las luchas de independencia, las ideas de libertad y los cambios en la economía regional. Aunque culminó oficialmente la abolición en 1851, el impacto y la lucha por la igualdad continuaron dejando una herencia de resistencia y resiliencia en las comunidades afrodescendientes en Panamá.